Abre tu Biblia, por favor, en Apocalipsis 15. Estamos en la recta final de este libro que hemos estado estudiando desde hace ya algunos meses. La semana pasada veíamos ese contraste entre aquellos que siguieron y adoraron a la bestia y los santos fieles, seguidores del Cordero, que no se rindieron ante la bestia. Y el día de hoy estaremos concentrándonos en los capítulos 15 y 16, en donde, como ya en otras ocasiones, Apocalipsis nos da una muy clara imagen del castigo y del juicio que el santo Dios ejecutará en contra de sus enemigos. Así que vamos a nuestro pasaje el día de hoy, en Apocalipsis 15 y 16. ¿Estás ahí? Dice: y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado de fuego, y a los que habían sido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas, miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó en el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: id y derramar en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía: sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor, y blasfemaron contra el Dios de los cielos por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales
van a los reyes de todo el mundo, a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo del trono y decía: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada desde Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombros y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Señor, gracias por tu palabra, Dios, porque a través de tu palabra, Señor, el día de hoy podemos acercarnos y conocer tu propósito y tus designios, Señor. Ayúdanos, Dios, a escucharla. Ayúdanos, Dios, a atesorarla, pero sobre todo, Señor, a vivir de acuerdo a tu propósito en ella, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Como vimos la semana pasada, Apocalipsis 14 parece que nos está describiendo la consumación de todas las cosas, terminando con la furia de la batalla de Armagedón. Pero ahora Juan pareciera como que vuelve atrás para describir el juicio de Dios con un poco más de detalle. Anteriormente vimos 7 sellos que fueron abiertos y se desata el juicio de Dios. Y también, así como vimos el toque de las 7 trompetas, y el día de hoy estaremos abordando el capítulo 15, y Juan tiene esta visión de las 7 copas de la ira. Estas 7 copas que representan los juicios finales. Pero antes de hablarnos de estas 7 copas de la ira, Juan comienza el pasaje describiéndonos la escena. Juan nos dice que ve una señal grande y maravillosa en el cielo. No se nos dice por qué la llama grande y maravillosa, pero lo que sí podemos pensar es que Juan le está llamando grande y maravillosa porque vio algo que era realmente sorprendente. 7 ángeles es lo que está viendo. 7 ángeles que tenían 7 plagas. Y nos dice el versículo 1, estas plagas eran la última, es decir, en estas plagas estaba Dios consumando su furor, su ira, estaba siendo completamente derramada. Pero Juan, en esta señal, nos dice, esta es la señal, estos ángeles que traen estas 7 plagas, son la señal de que Dios está completando o estará completando su ira a través de estas 7 plagas. Y no podemos hablar acerca de plagas sin que traigamos a la memoria las plagas de Éxodo, las plagas en Egipto. Y a medida que vayamos avanzando en el texto, vamos a ver cómo hay incluso una gran similitud en algunas de ellas. Hay muerte, hay sufrimiento, ríos de sangre, fuego, tinieblas, sequía, destrucción total. Levítico 26, capítulo 21, nos da la idea de por qué estas plagas son parte de la ira de Dios. Y fíjate lo que dice versículo 21 de Levítico 26, no lo busques. Si proceden con hostilidad contra mí, dice Levítico, y no quieren obedecerme, aumentaré la plaga sobre ustedes 7 veces conforme a sus pecados. ¿Te das cuenta la idea de este pasaje? Es un castigo que el Señor está dando. Estas plagas son el juicio de Dios sobre un mundo desobediente.
sobre un mundo que es contrario a Dios. Y lo que sí podemos darnos cuenta es que dice que no habrá más plagas después de las copas de la ira de Dios. Él está consumando su propósito. No es solamente un desahogo de su ira, sino que el Señor está cumpliendo su propósito, su plan, el plan que había trazado desde antes de la fundación del mundo. Y nos sigue diciendo Juan que en esa visión hay un mar de cristal mezclado con fuego, y también vio de pie sobre ese mar de cristal a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen, sobre el número de su nombre, y que estos que estaban de pie en este mar de cristal mezclado con fuego tenían arpas y cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Es decir, todos aquellos que, como vimos en los capítulos anteriores, habían sido perseguidos, martirizados por la bestia y que no se rindieron ante la bestia, ni ante su imagen, ni ante su número, ahora están de pie victoriosos. Ahora están en este mar cristalino que, como lo habíamos visto en el capítulo 4, es un simbolismo de la gloria y de la integridad de Dios. Ahora, estos que están sobre este mar probablemente ya habían muerto, pero ahora están de pie cantando, adorando a Dios. Pero ¿qué es lo que cantaban? ¿Qué es lo que cantaban? Ellos cantaban a Dios Todopoderoso, porque sus caminos, fíjate lo que decía, sus caminos son justos, verdaderos. Ahora ellos estaban cantando acerca del propósito, estaba siendo llevado a cabo el propósito de Dios. Este cántico lo podemos ver, este cántico de Moisés lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos del 1 al 21, y también en Deuteronomio, capítulo 32, del 1 al 43. Pero este cántico fue entonado por el pueblo de Israel una vez que pudo salir del Mar Rojo al ser librados del ejército egipcio cuando venían persiguiéndolo. Es un cántico de victoria y de liberación. Y ellos están exaltando las obras poderosas de Dios en la creación, y también están exaltando ese sustento providencial de parte de Dios en todo el universo. Grandes y maravillosas, fíjate cómo lo dice ahí en el versículo 3. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Este canto, podemos ver en el versículo 4, nos está haciendo una pregunta retórica. ¿Qué pregunta está haciendo? ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Y es este mismo cántico quien responde esta pregunta y dice: todas las naciones vendrán y adorarán, pues tus justos juicios, ¿qué dice? Han sido revelados. ¿Quién podrá? ¿Quién no temerá? ¿Quién glorificará el nombre del Señor? A lo largo de este pasaje vamos a ver cómo todas las naciones adorarán al Señor, porque sus justos juicios, dice ahí, han sido revelados. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11, escribe: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
todas las naciones, toda rodilla, hermanos, se doblará ante el Cordero de Dios, porque sus justos juicios han sido revelados, nos dice el pasaje. Y continúa Juan describiendo esta visión, esta escena en el cielo. Es en el cielo y Juan está viendo un templo. Y este templo está abierto. Si tú recuerdas, en Apocalipsis 11, versículo 19, Juan nos había hablado que el templo de Dios que está en el cielo había sido abierto y el arca del pacto se veía en el templo. Y esto, no sé si a ti, pero a mí me recuerda el día que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Y cómo ese velo que separaba el lugar santo del Santísimo, ese velo estaba siendo rasgado desde arriba para abajo, abriendo ahora el templo, la entrada a ese lugar santo. El velo que separaba el lugar santo del santuario se rasgó de arriba abajo, indicando que el sacrificio de Jesús era suficiente como pago por el pecado de su pueblo. Aquellos que nos separaba de la presencia de Dios, aquello que nos condenaba, ahora en Cristo Jesús ha sido pagado. Pero vemos a Juan narrándonos que ahora desde ese templo están saliendo 7 ángeles que tenían 7 plagas. Las transgresiones de nuestro pecado exigían un juicio y condena de parte de Dios, ¿sí o no? Y Jesucristo pagó por ese castigo que tú y yo merecíamos. Las transgresiones de nuestro pecado exigían un juicio y condena de parte de Dios en contra de todos aquellos que han transgredido su ley y sus mandatos. Y ahora vemos cómo Dios, al ejecutar su juicio, lo está haciendo en base a su ley. Recuerda que dentro de ese templo estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto recuerda que habían los 10 mandamientos y más decretos. La ley del Señor estaba representada ahí. Y ahora vemos estos 7 ángeles saliendo desde el templo con el juicio, con plagas de parte de Dios. Ahora Dios, al juzgar, lo está haciendo en base a su ley, y por consecuencia estos 7 ángeles reciben 7 copas llenas del furor de Dios para derramar las 7 plagas sobre los que han rechazado a Dios. Estos ángeles estaban vestidos de una manera muy peculiar. Juan nos dice que estos ángeles están vestidos de lino puro y resplandeciente. Este lino puro, resplandeciente, simboliza santidad, pureza. Y nos dice que traían cintos de oro y no sé a ti, pero a mí me lleva a pensar en poder, en autoridad, en un rey. Y me dice el versículo 8 que en este templo, el cual Juan está viendo, fíjate, el versículo 8 me dice: el templo se llenó con humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie, ¿qué dice ahí? Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Esta escena que Juan nos está describiendo me recuerda aquel pasaje en Éxodo 19, en el monte Sinaí, en donde Dios le da instrucciones a Moisés para que lleve al pueblo a orillas de este monte y se santificaran y fueran consagrados para Dios y pudieran recibir la ley de parte de Dios. Y ahí en Éxodo 19, versículo 9, el Señor le dice a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Y luego en el versículo 16, ahí mismo en el capítulo 19 de Éxodo, nos dice: y aconteció que el tercer día
Cuando llegó la mañana hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Gracias. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Y versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? La presencia de Dios estaba descendiendo con autoridad, mostrándose a este pueblo. Lo estaba haciendo en este monte Sinaí. Ahora, en Éxodo 40, versículo 34, también nos dice que la nube cubría toda la tienda de reunión y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y nos dice ahí en el versículo 35 que Moisés no podía entrar a ese lugar de reunión porque la nube estaba ahí sobre ella y la gloria de Dios estaba sobre el tabernáculo. Entonces, aquellos que estaban escuchando este pasaje de Juan podían identificar claramente que este templo, el cual Juan estaba narrando y que decía que estaba lleno de humo y que nadie podía entrar y salir de ahí hasta que las copas de la ira fueran derramadas, hasta que estos castigos fueran realmente terminados, nos está hablando que en el templo estaba la misma presencia de Dios, la presencia misma de Dios, su gloria manifestándose a su pueblo para salvación. En la antigüedad, como lo vimos ahora en Éxodo. La gloria del Señor estaba en medio de su pueblo. Pero ahora, en esta escena en Apocalipsis, lo que estamos viendo, la presencia de Dios, la furia de la ira de Dios es tan intensa que ninguna criatura podía ingresar a su presencia. Esta escena que Juan nos relata nos está dando a conocer que su presencia ahora ya no es para salvación. El tiempo de crecer, de hacer oraciones y hacer peticiones de misericordia ya han quedado atrás. Porque ahora la presencia de Dios se ha manifestado para el juicio y nadie podrá detener ese juicio. Nadie podrá entrar al templo hasta que las copas de ira hayan sido derramadas y sus juicios hayan sido ejecutados por completo. Hermano, qué terrible será ese día. Qué terrible será ese día en el cual la presencia de Dios ya no sea para salvación, ya no sea para misericordia, ya no sea para gracia, sino para juicio y castigo. Terrible será ese día. Y mira cómo continúa esta visión de Juan. Capítulo 16, versículo 1. Y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Ya que nadie podía entrar en el templo, según nos dice Apocalipsis 15:8, esta gran voz desde el templo que se nos está diciendo aquí, ¿quién crees que sea esa voz? ¿De quién crees que sea esa voz? De Dios mismo, porque su presencia estaba en el templo. Y es Dios mismo quien personalmente da inicio a este horrible juicio de las copas que vamos a ver ahorita. Aquel que su presencia está llenando el templo es aquel que envía estos 7 ángeles y les da una orden directa y una orden muy precisa. Vayan y derramen las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Recordando las plagas
que Dios envió sobre Egipto y que se nos relatan en Éxodo, podemos ver este paralelismo que hay entre las plagas que son derramadas en este momento. De igual manera vemos el paralelismo que hay entre las 7 trompetas y estas 7 copas que serán derramadas. La diferencia básica que podemos darnos cuenta entre estas trompetas y las copas es que la intensidad del juicio ha aumentado. Mira, si tú recuerdas la primera trompeta, esta primera trompeta afecta a la tierra. Cuando es tocada esta trompeta, la tierra es afectada, pero las personas no son tocadas. Mientras que ahora, fíjate lo que dice el versículo 2. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera copa es derramada y nos dice que este ángel deja caer o derrama esta copa de la ira de Dios sobre la tierra. Pero no solamente la tierra es afectada, sino que la tierra produce una llaga repugnante y maligna en los hombres que tienen la marca de la bestia y en quienes adoran su imagen. Este ángel está actuando en obediencia a la instrucción que Dios mismo estaba dando. Y como consecuencia, la gente de la tierra sufre de llagas y de úlceras que les inflige dolor. Así como si tú recuerdas en Éxodo 9, versículos del 8 al 11. Úlceras que les infligieron dolor a los egipcios. La segunda copa, dice el versículo 3, derramó su copa, el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente que había en el mar. Esta segunda copa es derramada en el mar y ahora, contrariamente a la segunda trompeta, la segunda trompeta también involucraba el mar, también había sido tocado. Y cuando fue tocada la segunda trompeta, solamente una tercera parte del mar murió. Pero en este caso estamos viendo, ahora en esta segunda copa es derramada en el mar y se convierte este mar en sangre como de muerto. ¿Has visto la sangre de algún animal ya muerto? ¿Cómo se hace esa sangre? Inmediatamente se hace atole, se coagula, se pone negra, apestosa. Y nos está diciendo que esta copa, al ser derramada en el mar, convierte a todo el mar en sangre como de muerto, y dice que produce la muerte de todos los seres vivos que viven en el mar. Al derramar esta copa nuevamente, este ángel en obediencia derrama esta copa sobre el mar y por consecuencia se corta todo tipo de suministro que proviene del mar. ¿Te recuerdas qué había pasado cuando la bestia había dicho que nadie que no tuviera su marca en la mano o en la frente podía comprar o vender? Y cómo los creyentes, verdaderos creyentes, habían sido perseguidos e incluso habían muerto quizá por la escasez de alimento. ¿Qué está pasando ahora? El Señor está cortando todo tipo de suministro para aquellos que aparentemente están seguros en la tierra. Toda provisión del mar, esta segunda copa mata todo ser vivo del mar. El efecto de esta segunda copa es el juicio final, pues Dios convierte el mar en sangre, así como en Éxodo 7, donde el río Nilo se convierte en sangre. Y dice Juan, esta sangre en la cual el agua se convirtió era sangre como de muerto. ¿Te puedes imaginar el aroma? ¿Te puedes imaginar la textura de ese mar?
los mares y los océanos convertidos en un foco, en una fuente de contaminación y muerte. Versículo 4, el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oía el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres, el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de los santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. La tercera copa, al igual que la tercera trompeta, afecta a los ríos y a los manantiales. Y el versículo 4 nos dice que estos ríos y fuentes se convierten en sangre. De igual manera que en Egipto, en Éxodo 7:19, nadie puede beber agua. Nadie puede beber de estos ríos o de estas manantiales porque están contaminados. El agua ha sido convertida en sangre, y el ángel que derramó esta copa, que ha ejercido este juicio sobre los ríos y sobre los manantiales, ahora alaba al Señor, adora al Señor, porque sus justos juicios y su santidad han sido ejecutados. Y han sido ejecutados porque aquellos que disfrutaban derramar la sangre de los santos ahora deben de ser forzados a beber sangre. Si tienes sed, vas a tener que tomar de esa agua que ahora se ha convertido en juicio, que se ha convertido en sangre. Ellos han rehusado al agua, se han rehusado al agua de vida, y ahora se les dará agua de muerte. Hermanos, la santidad de Dios no tolera la maldad, y sus juicios son siempre rectos y justos. Y en respuesta a la alabanza que este ángel está dando, ahora hay una voz que proviene del altar que también da alabanzas a Dios. Si tú recuerdas, debajo del altar es donde las almas de los mártires clamaban, ahí en el capítulo 6, versículo 9 y 10. Fíjate ese versículo, Apocalipsis 6, versículos del 9 al 10, dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. ¿Quiénes son los que estaban clamando debajo de este altar? Aquellos que habían sido perseguidos, que habían sido martirizados. Y fíjate el versículo 10 lo que dice: y clamaban a gran voz. ¿Qué era lo que clamaban estas almas que estaban debajo del altar? ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estas almas que están debajo del altar estaban pidiendo al Señor que su justicia, que su juicio fuera ejecutado sobre la tierra. Y ahora estas copas de ira están siendo derramadas, y fíjate lo que dice el versículo 7. Apocalipsis 16, versículo 7 dice: y oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Aquellos que estaban pidiendo que sus juicios fueran ejecutados, que su venganza viniera sobre aquellos que les habían martirizado, ahora estaban siendo ejecutados. Y estos que estaban debajo del altar ahora adoran al Señor diciendo: eres todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Ahora el Señor Todopoderoso ha dado respuesta a ese clamor, y alaban al Señor afirmando: tú eres justo, oh Dios. Versículo 8 al 9. El cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres
fueron quemados con el intenso clamor. ¿Perdón? Sí, perdón. Fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Wow. Esta cuarta copa, al igual que la cuarta trompeta, es derramada sobre el sol. La diferencia entre la cuarta trompeta y esta cuarta copa, que ahora en lugar de causar oscuridad parcial, ahora la copa ha sido derramada sobre el sol y el sol está brillando con toda su intensidad, con toda su fuerza, y está causando quemaduras. En lugar de ser una bendición, ahora el sol está siendo una herramienta para juicio y justicia de Dios. Y lo curioso es que este pasaje nos dice que aún y viendo el resultado de esta aflicción, Juan nos dice, los hombres en lugar de arrepentirse, ¿qué están haciendo? Blasfeman el nombre de Dios, quien es el único que tiene poder sobre estas plagas. En lugar de arrepentirse de sus malos caminos, ellos blasfeman. Al igual que el faraón en Egipto, el corazón del hombre se endurece, negándose al arrepentimiento. Versículo 10 al 11, la quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Las cuatro primeras copas fueron derramadas sobre la creación de Dios. Las cuatro primeras copas fueron derramadas sobre la tierra, el mar, los ríos y el sol. Pero ahora, esta quinta copa está afectando el trono de la bestia. Es decir, la sede del imperio espiritual de Satanás y sus seguidores ahora está siendo juzgada. Y como anteriormente lo hemos mencionado, este trono de la bestia es un trono espiritual, de igual manera como el gobierno del anticristo no está limitado a una época o un lugar en concreto. Esta quinta copa, al igual que en Egipto, está produciendo oscuridad, y aquí Apocalipsis nos dice que la gente se mordía la lengua a causa del dolor que estaban teniendo, a causa de las llagas que había en ellos. Y nos dice que estos hombres blasfemaron el nombre de Dios del cielo por causa de sus dolores, y dice, no se arrepintieron por sus obras. ¿No suena esto muy a nuestras épocas? Donde el ser humano está experimentando dolor, estamos experimentando un montón de situaciones en las cuales el hombre, en lugar de arrepentirse de sus caminos, vocifera y blasfema ahora en contra de Dios, y no se arrepiente de su pecado, no se arrepiente de su estilo de vida pecaminoso y se niega a arrepentirse. Pero sin duda el tiempo para arrepentimiento terminará, llegará a su fin. Ahora las copas de la ira de Dios serán derramadas y nadie podrá detenerlo hasta que su juicio sea completado. Nos continúa diciendo Juan la sexta copa en los versículos del 12 al 16. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes de Oriente.
Y al salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los romanos consideraban este río Éufrates como una barrera natural en contra de una invasión. Este río les servía a los pueblos como una protección, pero ahora esta copa ha sido derramada sobre este río y este río se ha secado. Es decir, ahora los enemigos podrían atacar fácilmente. El camino estaba sin obstrucción ahora. Y al ver el contexto de este pasaje, podemos ver cómo es que el dragón y la bestia abren su boca y salen estos demonios y estos espíritus en forma de ranas que dice que van haciendo a través de una sarta de señales y milagros. Lo que ellos van haciendo es empiezan a atraer a los reyes de todo el mundo, a los gobiernos de todo el mundo, a los hombres de todo el mundo. ¿Y para qué los están reuniendo? Los están reuniendo para conformar a un ejército enorme. Este dragón, esta bestia sabe y sabe que su tiempo está por terminar. Y viene una loca idea a su cabeza diciendo, ok, ahora voy a poner a todos los hombres en contra de Dios y vamos a luchar en contra de Dios y vamos a vencerlo. Y dice que los lleva a este tiempo a reunirlos para atacar en una batalla al Dios Todopoderoso en este lugar que en hebreo es llamado el Armagedón. Pues ellos saben que el tiempo final está acercándose. Esta batalla final se llevará a cabo cuando Cristo regrese cabalgando en su caballo blanco. Y lo que estos ejércitos no saben es de que Cristo derrotará totalmente a sus oponentes. Y el ganador de esta batalla será manifiesto. Es el gran día de ¿quién? Nos está diciendo Juan ahí. Es el gran día del Dios Todopoderoso. No es el gran día del hombre, no es el gran día del anticristo, no es el gran día del dragón. Ese día es el día del gran Dios Todopoderoso. Y en medio de esa descripción de la batalla que estamos viendo y que vendrá, hay un paréntesis ahí en el versículo 15. Una advertencia de Juan hablando a la iglesia diciendo, estén preparados, estén preparados. La victoria está asegurada por Jesús. Estén listos espiritualmente, pues Él está cerca y sus juicios serán desatados. Estén atentos. Igual que nos dijo en capítulos anteriores, cuando le habló a las iglesias, les dice, yo vendré como ladrón en la noche. La séptima copa, versículo del 17 al 21, fíjate lo que nos dice. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, y hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados.
y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Este es el final. El ciclo se ha cerrado. Y una voz dentro del templo. Recordemos, este templo que está lleno de humo, al cual nadie puede entrar ni salir. La presencia, Dios mismo lo confirma diciendo, hecho está. Y así como cuando la obra de redención en la cruz fue sellada con la frase, consumado es, ahora de la misma manera Juan está diciendo, el juicio de Dios llegó y su propósito se ha cumplido. Y podemos ver cómo inmediatamente el texto nos dice que después de esta frase hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto como el que nunca se había visto en la tierra. Momentos finales como nunca se habían visto en la tierra. Las ciudades del mundo son derribadas. Todo poder político, religioso, espiritual es destruido. El poder mundial anticristiano que perseguía al pueblo de Dios es derribado. La gran Babilonia y lo que representa será, dice ahí, ha sido recordada para derramar el cáliz de la ira de Dios. Todo argumento humano, todo argumento filosófico que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo quedará totalmente demolido y destruido en esta séptima copa. Y la pregunta del versículo 4. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Y la pregunta que veíamos hace unas semanas atrás, ¿quién podrá hacer frente a la ira del Dios Todopoderoso? Todo en esta tierra, de manera instantánea, hermano, será transformado. Granizo de tamaño gigantesco se caerá sobre los hombres. Richard, ¿cuánto dice en tu Biblia que dice el peso? 45 kilos. Granizos de 45 kilos. Imagínate, ¿has visto esas películas medievales donde las catapultas toman unas bolas y las avientan así sobre las paredes de los reinos? El peso de un denario era el equivalente a una de esas bolas. 45 kilos cayendo del cielo hacia abajo en contra de los seres humanos. ¿Quién podrá hacer frente a la ira del Dios Todopoderoso? Granizos de tamaño gigantescos caerán sobre los hombres con gran fuerza destructora. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y nos dice el pasaje, en lugar de arrepentirse, los pecadores maldicen a Dios. No hay temor de Dios. No hay reconocimiento de pecado, ni aceptación de la justicia divina. Y Juan termina con una palabra que en ninguna otra parte de Apocalipsis él menciona. Y es la palabra en griego sfroda, que significa sumamente grande. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: sumamente grande. Juan nos está diciendo, los juicios de Dios son justos, son verdaderos, y termina diciendo, y serán sumamente grandes. El castigo que Dios descarga sobre sus enemigos será realmente grande y será derramado sobre todos aquellos que han rechazado el llamado al arrepentimiento.
Qué terrible, hermanos, será estar delante de aquel que tiene el poder de someter todo debajo de sus pies, sin contar con la protección de la sangre del cordero inmolado. Qué terrible será estar parado delante del trono sin contar con la seguridad de la salvación que solo hay en la sangre de Cristo Jesús. Hermano, el día de hoy aún hay tiempo de escuchar el llamado al arrepentimiento y decir: sí, me arrepiento, te necesito, Dios. El Señor ha estado demorando su regreso y está deteniendo sus justos juicios finales para que tú y yo le reconozcamos, para que tú y yo podamos aún seguir predicando su bendito evangelio y para que más personas puedan escapar de aquel gran día de destrucción. Porque termina diciendo Juan: porque su plaga fue sumamente grande. Los juicios de Dios, de las copas de la ira de Dios, hermanos, serán realmente terribles. Porque justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones, oh Señor Todopoderoso. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Hermano, los juicios de Dios han sido revelados. Tú y yo los hemos visto. En esta serie de 7 copas hemos visto el final de los juicios de Dios. Y tristemente vemos como la humanidad, en lugar de arrepentirse, en lugar de reconocer a Dios, blasfeman en contra de su nombre, maldicen su nombre y no se arrepienten. Gloria a Dios, porque tú y yo hemos escuchado de su bendito evangelio y hemos escuchado de su juicio y hemos temido a Dios y le hemos adorado. Nos hemos arrepentido y hemos venido en arrepentimiento a Él, pero ¿sabes qué? Aún hay más. Aún hay gente que el día de hoy necesita escuchar acerca del único que es la esperanza para vida y para muerte, que es Cristo Jesús. Porque los juicios de Dios serán terribles. Porque los juicios de Dios serán sumamente grandes. Pero ¿sabes qué? Ninguno de esos juicios es injusto. Ninguno de esos juicios es solamente para desahogarse. Solo Él es santo. Sus juicios son justos y verdaderos. Porque justos, dice el versículo, y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá tu nombre? Te invito a que te pongas de pie. Y demos gracias a Dios por Cristo Jesús en nuestras vidas. Si tú el día de hoy tienes la seguridad de Cristo Jesús en tu corazón y la seguridad de una vida eterna junto al Rey de Reyes, da gracias a Dios por su salvación. Pero si el día de hoy tú no tienes esa seguridad de Jesús en tu corazón, tiembla.
Y arrepiéntete en este momento, porque los juicios de Dios son justos y son verdaderos y serán sumamente terribles. Y va a llegar el momento en el que ya no habrá oportunidad de arrepentirse, ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Señor Jesús, adoramos tu santo nombre. Oh Dios, adoramos tu bendito nombre, porque a través de Cristo Jesús has consumado, has pagado el precio que todos nuestros pecados deberían de haber pagado, nuestras vidas por ellos. Pero el día de hoy, gracias damos, Señor, por Cristo Jesús, porque en su gracia y misericordia hoy podemos ser aceptados. Hoy podemos ser aceptados, hoy podemos ser aceptos en el amado. Hoy podemos ser justificados, hoy podemos ser santificados. Sabemos que llegará el día de tu juicio, Señor. Y sabemos que llegará el día en que ya no habrá oportunidad para arrepentirse. Por eso el día de hoy, Señor, te pedimos, ayúdanos. Sé propicio al corazón de aquel que te necesita, Señor. Ayúdanos a seguir predicando tu evangelio. Ayúdanos a seguir propagando, Señor, tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a seguir esparciendo esa semilla de la buena noticia, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, a recordar que tus juicios vendrán sobre esta tierra, Señor. Y no habrá nadie que podrá detenerlos. No habrá nadie que pueda estar de frente a ellos y sostenerse. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Hermanos, respondamos al Señor en adoración. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Si abatido y dolido estás y cansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad.
Gracias te damos, porque has, a través de tu sangre, perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor. Por cada uno de aquellos que han sido marcados y sellados, Señor, con tu sangre. Porque en ti, Señor, tenemos esperanza. Porque por esa sangre, al igual que las plagas de Egipto no tocaron a aquellos que estaban marcados con la sangre del Cordero, Señor, tú nos guardas de esta ira. Tú nos guardas de esa ira, Señor. Gracias te damos por Cristo Jesús, por su sangre. Gracias te damos por tu gracia, por tu misericordia, Dios. Permítenos seguir proclamándote para que más vengan al arrepentimiento. Amén y amén.